Hola, pues con el gusto de saludarlos ahora en esta plática como la que tuvimos la semana pasada con Monseñor Héctor. Hoy no quise dejar de aprovechar esta oportunidad de platicar con ustedes las impresiones de lo que está viviendo el mundo católico. He de decir que a veces platicaremos con algunas personalidades que tienen que ver alrededor de lo que me toca hacer ahora. Pero también hoy, pues es importante decir que lo que le está pasando al mundo, como es que el Papa Francisco dejó de existir, pues es algo que está sucediendo, que es nota en todo el mundo y que hay esta conmoción dentro de quienes somos creyentes, pues la oración para que haya un mejor papa, para que este papa esté en la gracia de Dios y esté descansando, y para quienes no son creyentes, pues ver el legado que dejó este papa. Hay que decir que este papa fue electo el 13 de marzo del 2013, eso lo han visto ustedes ya mucho en muchas partes, en todas las redes está esta información, pero es importante platicar de lo que está alrededor de la elección de un papa, del fallecimiento de un papa. Hay todo un protocolo que ya lo han visto ustedes en redes muchísimo, de qué pasa después de que fallece un papa, pero hay que platicar de lo que esperamos y lo que nos dejó este papa. Y yo pues pudiera hablar de que es un papa muy innovador, que fue un papa muy cercano a la gente. Se mencionaba mucho que si es que era americano, latinoamericano y que por eso tenía esta cultura, etcétera. Pues yo creo que sí tiene que ver con el origen, con el de dónde somos originarios, que pues la gente de América Latina somos pues más emocionales y demostramos más nuestras emociones. Pero también es cierto que tiene que ver con la formación de él. Él es un hombre que decidió, vamos a decir, tarde, dedicarse al sacerdocio y que era un joven común y corriente, normal, que desarrollaba su vida alrededor de sus estudios, de sus amigos, incluso de sus novias, y tomó la decisión de ser papa un año antes de que lo hizo público. O sea, no se lo dijo a su papá, ni a su mamá, ni a su entorno, ni a sus amigos, que su relación y su empatía por los más necesitados, por su visión de generar justicia, de trabajar en la paz, ese es un gran legado que nos dejan a todos los seres humanos y definitivamente a quienes somos católicos. Hay que decir que fue un papa que buscó que la mujer participara activamente en las decisiones y en las acciones de la iglesia, cosa que era muy revolucionaria y es muy revolucionaria porque no necesariamente todos los cardenales estaban de acuerdo en esta visión. También hay que decir que fue defensor de todos los grupos vulnerables, de los migrantes, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes, pero hablaba particularmente de estos grupos, por ejemplo, diciendo de los adultos mayores que había que protegerlos y que había que acompañarlos, que no había que abandonarlos. En el caso de los niños, pues esta parte, y de los jóvenes, esta parte de la incursión a este nuevo mundo que estamos viviendo y que pues que no se dejaran impresionar, que no dejaran de soñar, que no dejaran de pensar en grande, que no dejaran de sentir, que no dejaran de convivir personalmente y que le dejaran de preocuparse por ser aceptados en las redes sociales o lo que pasaba alrededor de las redes sociales, porque el mundo no necesariamente era las redes sociales. También hablaba pues de los migrantes, como les digo, de esta compasión que debemos de sentir a quienes tienen que dejar su casa y tienen que ir a buscar un mejor futuro. También de las personas que pudieran tener alguna situación de origen de los pueblos originarios. Decía de que había que ser más humanistas con la cultura moderna, que los pueblos, las personas que tenían estas costumbres de los pueblos originarios y que tienen estas costumbres de los pueblos originarios son personas que tienen esta posibilidad de
de ser empáticos con el medio ambiente, y que quienes no tenemos estas costumbres, pues probablemente estamos más inmersos en el tema del desarrollo, de la economía, de la competitividad, y dejando a un lado la conciencia por cada uno de nosotros cada vez ser mejores. También hablaba de las personas con discapacidad, les llamaba exiliados ocultos, esta parte de hacer el mundo más humano, de tener más empatía, de pensar en lo que sienten, de sentir y de tratar de ponernos en los zapatos de quienes tienen alguna discapacidad, pues nos hace valorar mucho más lo que tenemos y nos hace reconocer y dar gracias por lo que tenemos, agradecer por lo que tenemos. También hablaba mucho de no estar inmersos en el tema de la economía, del materialismo. Él hablaba de buscar más la humanidad, de buscar más el humanismo, de buscar las cosas que no necesariamente se adquirieran materialmente. Y bueno, con eso se buscó la forma también de transparentar el proceso en el Vaticano, de tratar de evadir y de trabajar siempre para que no hubiera ocasiones para que hubiera corrupción, ni excesos, ni mucho menos. Fue el primer papa que no vivió con las condiciones que generalmente se utilizaban para los papas, por ejemplo. Fíjense, fue el primer papa que su anillo, históricamente los anillos de los papas son unos. Esto que pasa en la película del Cónclave, sí hay unas cosas que son verdades, es solo que lo hicieron para que la película fuera más emocionante y nos quedáramos viendo esa película. Pero estos anillos generalmente y en la historia habían sido dorados para demostrar pues el oro y la cercanía a Dios, etcétera. Y él fue el primer papa que pidió que fuera blanco su anillo, porque no quería que demostraron ostenticidad. Entonces, bueno, pues eso es decirnos a todos, y más a quienes profesan en la iglesia, a quienes son pastores en la iglesia, y hablo pastores como sacerdotes, etcétera, que les decía que no se necesitaban príncipes, se necesitaban pastores de los rebaños, que se necesitaban compañeros espirituales, que se necesitaban compañeros, guías espirituales, en lugar de personas que estuvieran inalcanzables para la ciudadanía, para las madres que sufrían, para los jóvenes que sufrían, etcétera. Entonces, yo creo que sí deja un gran legado. Esto que luego comentan de que fue un papa revolucionario, yo creo que fue revolucionario, fue visionario, dio visibilidad a los que no tenían, y hay que decir que él hablaba, y siempre lo dijo, y lo dijo cuando vino a México, que él venía como un misionero de paz y de misericordia. O sea, que construyamos la paz permanentemente. Hizo un escrito importantísimo en cómo desarrollar la escucha, cómo construir la paz, trabajando en lo que sí coincidimos y no en lo que diferimos, construyendo a través de esa comunidad, a través de esas afinidades para no destruir y no polarizar. En su visita a México, pues fue muy recordado. Nos hubiera gustado que hubiera venido más veces, porque los mensajes fueron extraordinarios. En Chiapas les habló y les pidió perdón a los hermanos que tuvieron de pueblos indígenas que tuvieron que migrar hacia algunos lugares, y a quienes migraron hacia Chiapas. Entonces, imagínense esta humildad de pedir perdón en el momento en el que se vivía. También en Michoacán les habló a los jóvenes y les dijo que había que tener una cultura de encuentro. Les dijo eso, la cultura de encuentro lo dijo en Ciudad Juárez. A los jóvenes en Michoacán les dijo que nunca Jesús iba a invitarlos a construir el mal, a ser partícipe del crimen organizado, que al contrario, que Jesús los iba a invitar a que vivieran en paz, a que fueran buenas personas y que fueran empáticos con sus familiares y con sus mamás y con sus hijos y con su comunidad. También hay que decir que el Papa hizo una reflexión importante en cuanto a los medios de comunicación, y les decía que evitaran esa fascinación enfermiza
por el escándalo y lo sucio, que buscaran contribuir la fraternidad humana y la empatía con los más vulnerados. O sea, que no fueran solo la nota roja, lo malo, que desgraciadamente eso es lo más fácil que les llama. Creo que definitivamente este Papa será recordado, y así lo hemos visto en las mensajes de las diferentes religiones o líderes de las diferentes religiones, que será recordado como un Papa abierto, empático, en paz, humilde, compasivo, un Papa que quería dejar el legado así, que era incansable, que trabajaba muchísimo hasta el último día que tuvo vida, estuvo y salió y dio su bendición con un mensaje extraordinario. Los invito a que los lean. Y bueno, pues hay que decir que fue un Papa que sí fue unificador. También hablaba mucho de la paz, de construir la paz. Ese fue el mensaje que dio en su última homilía, de cómo ser empáticos. Hubo una vez que recibió a dos partes que estaban en guerra y que les habló de la empatía, del dolor que sentían ambas partes. Y bueno, ¿cómo podemos llegar a un momento de guerra si no es por esas diferencias que pudiéramos pensar que existían, y sin encontrar las similitudes y la unificación? Y entonces, pues con esto les platico qué es lo que es el Papa. Luego, este tema que ya he visto mucho en las redes, que están de ahí, que sí quién va a ser y que fulano Papa es de no sé dónde, es el que tiene más influencia y es el que se menciona, y que sí el Papa negro y que sí tal. Hoy yo les hablo como Clara Luz, como la persona y no como la funcionaria pública. Y yo creo que quienes profesamos una fe y quienes no, queremos que haya un Papa, el mejor Papa, que haya un Papa que supere las expectativas del Papa Francisco, y no por las expectativas o no, sino que continúe con el legado que el Papa Francisco dejó de humanismo, etcétera. Pero también queremos un Papa que esté a la altura del movimiento que está teniendo la humanidad y que el mundo está cambiando. Entonces, pues que si va a ser uno u otro, eso siento que se hace desde la parte donde nosotros como humanos estamos acostumbrados a esta parte de las elecciones, y que quién va a ser y que el mejor y que el que va a ganar y a quién le vas tú y ese tipo de cosas. Pero realmente en la iglesia no es ni debe de ser una elección así, una elección de el que tenga más votos. Claro que es el que tenga más votos, porque así está definida las reglas interiores del cónclave, pero es quien Dios ilumine para poder ser Papa. Hay que decir que también pareciera que nosotros desde la parte humana vemos y creemos que todos quieren ser papas y que quieren tener el poder de ser papas. Y en la historia reciente y creo que vieja también, no hay un papa que él haya querido ser papa. De hecho, los que son nombrados y elegidos como papas sienten que es una responsabilidad tan alta que no son merecedores a ella. Pienso que todo esto que está alrededor de cómo va a ser el cónclave y de que quién va a ser y de que si el papa negro y que si él tiene mucho que ver con nuestra parte humana, que nosotros creemos que las condiciones son desde la parte humana y no. Ojalá y que sea desde la parte espiritual, que quien se vaya a elegir y tenemos mucha fe en que así sea y que Dios así lo va a permitir, en que quien se vaya a elegir sea un papa que busque el bien para todos y que sea un papa que tenga este proceso. Claro que tiene que ser humano porque pues es electo dentro de los cardenales que van a ser electos, pero que tenga este proceso de dejar a un lado su parte humana y entonces trabajar en la parte espiritual y buscar que construyamos un mundo mejor, porque realmente a quien se va a elegir va a ser a una persona que va a tener esa gran responsabilidad de poder ser. Es como cuando algunos sacerdotes he platicado con ellos y algunos pastores he platicado con ellos y me dicen, pues es que
Yo sentía el llamado de Dios y yo no me sentía digno de ese llamado de Dios. Y dicen no me sentía digno precisamente porque no tienen esta posibilidad o tienen esta intención solo de ayudar, solo de transformar, solo de verlo espiritualmente y no de verlo desde yo voy a crecer y voy a ser poderoso porque voy a ser pastor o porque voy a ser sacerdote. Yo los invitaría a la reflexión de que no veamos esta parte de selección del Papa desde la parte humana, sino que la veamos desde la espiritualidad de quienes crean en la Iglesia Católica, la parte de pedirle a Dios y a la Virgen que así sea, de quienes profesan cualquier otra religión, también buscar que así sea, porque un líder bueno en cualquiera de las iglesias que haya, pues va a contribuir a que haya un mundo mejor. Entonces, pues ojalá que así sea. Tenemos nuestras oraciones y nuestras intenciones para que así sea y que la persona que termine siendo papa sea la persona idónea para el momento el que está viviendo nuestro mundo y nuestro país.